Entonces, repito, estamos en la curación del conflicto biológico en el tema, la segunda sesión, que habla de las 5 leyes biológicas. Sobre los avisos, el primero es que tengo por ahí 3 o 4 personas que no se han identificado. Les voy a mandar un mensajito para que por favor se identifiquen. Eh, Les voy a pedir por favor a todos que apaguen su cámara y su micrófono, con excepción obviamente del doctor José Antonio Galicia. Las preguntas las vamos a hacer al final vía chat. Varias de las personas que asistieron a la primera sesión y seguramente ustedes que asistieron a la segunda me preguntarán en dónde van a encontrar el video de esta sesión. Nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Bruce Copen Sistemas de Respuesta Cuántica y ahí van a poder ver el video aproximadamente dentro de unos 10 días, 2 semanas. Ya son las 7:10. Listo, cuando gustes. Ok, perfecto. Bueno, doctor Galicia, le damos la bienvenida para esta segunda sesión. Es la sesión de usted. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Alexis. Yo quiero agradecer el trabajo, el compromiso que hace Orgón Tecnología con traer y estar pendiente de traer actualidades o novedades en el tema y el campo de la homeopatía y también incursionar en áreas de descubrimientos nuevos que permiten comprender el origen de la enfermedad. Muchas gracias, Alexis, y a todo su equipo porque nos permite y nos facilita toda la posibilidad de compartir esta información. Bueno, la solución del conflicto biológico y las 5 leyes biológicas de la ciencia curativa germánica. Comenzamos. Este es el doctor Hammer. En 2002 tuve la fortuna de estar en Málaga, España. Con él, pues tuve el enorme oportunidad de conocer su trabajo científico. Yo llevé un caso clínico de una pequeña que tenía 3 años y medio, con un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Él nos comparte científicamente que la leucemia no es como la hemos interpretado hoy en día, en el cual pensamos que es un cáncer en la sangre. Él explica que es una fase o un estadio de curación de un grave conflicto de desvalorización. Y que esto que hemos denominado células inmaduras que están destruyendo, poniendo en riesgo o la vida del paciente, en este caso está menor, y que a mayor blastos, mayor riesgo de fallecimiento, él explica que son inofensivos. Y pues yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, yo llevé el caso clínico y les puedo decir que hoy esa pequeñita que tenía blastos, infinidad de grandes cantidades, miles de reproducciones, y tenía plaquetas de 4,000, obviamente no compatible con la vida, y eso es lo que yo en ese entonces estaba como médico interno y le decía, es que a mí se me caen verdaderamente los pantalones del miedo de que esta paciente tenga alguna situación de gravedad. Y él me decía, no tengas miedo. Y hoy en día, esa menor hoy tiene
24, 25 años. Es una mujer hecha y derecha y salió adelante gracias al conocimiento de la nueva medicina germánica. Él dice, expresamente no deseo que crean en mi palabra, sino que se convenzan ustedes mismos del fundamento de este sistema comprobable, el cual de hecho ya ha sido validado en todo grado de probabilidad. La ciencia curativa germánica es una ciencia natural basada en 5 leyes biológicas descubiertas a través del empirismo en más de 30,000 casos y que pueden ser aplicadas en sentido estrictamente científico a todos y cada una de las enfermedades del hombre y de los mamíferos. Estas son las 5 leyes de la ciencia curativa germánica. La primera ley es la ley férrea del cáncer. Esta explica el origen de todas las enfermedades. La segunda ley explica que todo proceso de enfermedad es un suceso de 2 fases, siempre y cuando lleguemos a la solución del conflicto. La tercera ley nos habla del sistema ontogenético de los tumores y enfermedades oncoequivalentes o enfermedades equivalentes al cáncer, las correlaciones y el camino que toma la enfermedad. La cuarta ley de la naturaleza biológica es el sistema ontogenético de los microbios. Explica los diferentes mecanismos que ocupa la enfermedad para ayudar a salir de ese proceso, a regular o a degradar o a equilibrar el proceso llamado enfermedad con ayuda de los microbios. La quinta ley habla del sentido biológico que tiene para la supervivencia del ser, para tratar de preservar la vida tanto como sea posible, para preservación de la naturaleza. Pero ¿qué dice la primera ley biológica? Nos habla que tiene 3 criterios. El primer criterio dice que todas las enfermedades, que él llama enfermedad a un programa especial, sensato, biológico e inteligente que tiene la madre naturaleza, con tal de preservar la vida tanto como sea posible. Entonces, todo proceso de enfermedad tiene su origen en un DHS, en un conflicto biológico, que él denominó Dirkhammer Syndrome, síndrome Dirkhammer. Es decir, es un impacto o un choque biológico, es un conflicto biológico grave, dramático e hiperagudo, vivido en aislamiento y que nos toma totalmente inesperado, que afecta al mismo tiempo 3 niveles. Psique, el individuo entra en un periodo de estrés, concentrando mentalmente en la situación que tiene que hacer para solucionar ese conflicto. Para lo que acaba de acontecer, tiene que buscar la solución. A nivel del cerebro, en el momento en que ocurre el DHS, se impacta una área del cerebro muy específica, muy predeterminada, y deja una huella o deja una marca que se hace llamar al principio por sus detractores y después hoy se conoce mundialmente como los llamados focos de Hammer. Y el órgano, en el momento en que se experimenta el DHS, en los órganos correspondientes activan áreas cerebrales como parte del programa y que están en correlación en la psique, al cerebro y al órgano para generar una función, para hacer un cambio funcional o morfológico o celular, o puede aumentar las células o puede disminuir, con tal de preservar la vida tanto como sea posible. Esto es bien importante porque si nos acordamos, todos los que somos médicos y los que no, que han leído, ahí hace 2 siglos aparece en la historia de la medicina un médico llamado Rudolf Virchow. El doctor Virchow propone la patología celular. Y entonces la microscopía electrónica, la genética, la patología celular, la bioquímica, la inmunohistoquímica, la microbiología, la virología, etcétera, tratan de buscar dentro de la célula por qué ocurre el ser humano. Y entonces se divide y se parcela aparecen todas las diferentes especialidades. Y entonces se pierde la totalidad del ser. Hoy en día creemos que si duele la rodilla, el problema está en la rodilla. Solamente lo que más rescata en una conciencia muy profunda es la homeopatía. La homeopatía sabe que hay algo más profundo que solamente aquello que duele el hombro o aquello que tiene una lesión en alguna parte, alguna alteración, una función.
Sin embargo, no es la emoción lo que activa, lo que Hammer llama enfermedad, lo que activa el programa, sino es un conflicto biológico. Este DH, este síndrome de Hammer, es un evento altamente impactante y puede ser accionado por un conflicto de pelea, por un conflicto de susto, miedo frontal, puede ser accionado por un enojo, puede ser accionado por una situación biológica sexual, puede ser accionado por un sentimiento de soledad, puede ser accionado este DHS por un conflicto de territorialidad, puede ser accionado por el diagnóstico médico. Y esto es un parteaguas porque en la medicina, muchas veces sin saberlo, sobre todo el médico oncólogo, cuando un paciente tiene el diagnóstico de cáncer, puede que aunque lo diga suave, el paciente no esté preparado y impacte de una u otra manera para generar uno u otro conflicto, una u otra enfermedad diferente. Esto cambia totalmente la perspectiva porque en la naturaleza el médico homeópata tiene una calidez, tiene un amor, tiene una situación mucho más humana, pero en la medicina convencional se ha perdido esa bondad infinita de ayudar al semejante. Y a veces somos fuertes en la alopatía. Creemos que hacemos lo correcto al hablar crudamente, pero muchas veces el doctor Hammer dice, si todas las enfermedades tienen que ver con un evento altamente impactante, incluyendo el cáncer, muchas veces a través del diagnóstico médico puede hacer que se genere un segundo o un tercer cáncer. Porque si todos los procesos de enfermedad se corren así, deja de tener sentido la llamada metástasis. El doctor Hammer no pone en tela de juicio, el doctor Hammer no acepta, pone en duda total la teoría que tenemos de la generación de un segundo o un tercer cáncer en el organismo y explica que no existe la metástasis. Más adelante hablaré de lo que él explica. Este DHS, este síndrome de Hammer, puede ser accionado por el miedo a morir, generando un cáncer de pulmón. Este choque serio, agudo, altamente dramático, es vivido en el más completo aislamiento, en soledad, y toma al individuo de una manera completamente inesperada. El segundo criterio dice que al momento del DHS, el contenido del conflicto, si fue un conflicto de territorio, si fue un conflicto de enojo territorial, si fue un conflicto de asco, repulsión territorial, si fue un conflicto de bocado, no poder alcanzar el bocado, etcétera. Este nivel del conflicto, este sentido, este contenido, este colorido del conflicto, a nivel de la psique, va a determinar la localización del área del cerebro que impacta y programa y cómo se localiza a nivel del órgano ese cambio efector que hizo el cerebro. Entonces la psique es el programador, el cerebro es como un gran computador y el órgano es el efector de los programas o de las indicaciones que da el cerebro. De manera que la enfermedad a nivel orgánico se va a manifestar psique, cerebro y órgano ante un conflicto biológico reaccionan al mismo instante, reaccionan al unísono. Los tres están en perfecta y completa comunicación en cada instante del ser. El contenido o la coloración del conflicto se determina en el momento preciso en que ocurre el DHS. Cuando un conflicto ocurre, nuestro subconsciente se asocia a fracciones de segundo el evento del conflicto y ve la necesidad biológica activando la llamada enfermedad, que es un programa especial, sensato, biológico, inteligente, que tiene la madre naturaleza para preservar la vida y que le ha llevado millones de años llegar a esta solución biológica. De esto dependen los síntomas físicos que se van a manifestar como resultado del conflicto biológico. La localización en el cerebro está determinada por el tipo de conflicto, la naturaleza del conflicto, y esto depende de qué síntomas físicos se van a manifestar como resultado de este DHS.
Entonces el DHS, a nivel de la psique, un tema de separación, un conflicto biológico de sexualidad, un conflicto biológico de preocupación, un conflicto biológico de pelea, va a activar una zona del cerebro, dependiendo del contenido del conflicto, en qué área va a afectar, ya sea la corteza del cerebro, ya sea la sustancia blanca, ya sea el tronco cerebral, ya sea el cerebelo. Y va a dar una respuesta funcional y orgánica que va a manifestar en forma de enfermedad. Aquí se ve una imagen circular con anillos concéntricos. Eso le llaman foco de Hammer y explica que hay una conexión entre el conflicto biológico, el área del cerebro y el órgano como efector de esta situación. Es muy importante que entendamos que no todos los conflictos emocionales, no todos los conflictos diarios que tenemos nos van a enfermar. Primero que nada, tiene que ser las tres características son imprescindibles: sorpresivo, altamente dramático y no compartido. Y el contenido del conflicto, lo que para una persona puede ser un conflicto verdaderamente impactante, para otra persona puede ser indiferente. Entonces el contenido del conflicto es de suma importancia porque vamos a activar en ese momento un programa u otro dependiendo del contenido del conflicto. Ahí vemos dos imágenes. En una del lado izquierdo hay dos personajes. Algunos ven una señorita, otros ven una ancianita. Y en la imagen de la derecha vemos varios rostros, vemos varias personas ocultas. Cómo veamos, cómo estemos parados, cómo percibamos, es lo que va a depender para que activemos una u otra enfermedad. Este segundo criterio, más aún, un solo DHS puede impactar más de un área cerebral, dando como resultado múltiples manifestaciones de enfermedades. Las lesiones correspondientes en el órgano van a aparecer y la localización del cerebro va a estar determinada por la naturaleza del conflicto. De eso dependerá qué síntomas físicos se expresen en el ser humano. Un conflicto biológico de miedo al territorio, de una amenaza de invasión, de un pánico, puede provocar neumonía. ¿Y qué pasó en este periodo de 2 años de la llamada COVID? Hubo amenazas de territorio, gente perdió su trabajo, hubo amenazas de territorio con un virus invisible que era verdaderamente agresivo y que estaba matando personas, pero que era selectivo primero para personas de la tercera edad, después se quedaba en los metales y después sobrevivía a X sustancias. Bueno, nos hicieron una de confusiones con una sensación de miedo, de amenaza. Y luego la persona que en teoría ya lo tenía contagiado, se representaba una amenaza a los integrantes, si estaba dentro de la casa o el trabajo o una persona cercana, tan solo con que fuera pasando en la calle. Entonces, esa situación genera un conflicto de miedo territorial o miedo a perder el territorio. Miedo a perder el territorio es que si yo sigo faltando, por enfermedad me van a correr el trabajo. Miedo a territorio es, si viene una persona a mi negocio, me va a contagiar o va a contagiar a mi familia. En la fase activa de conflicto, ese conflicto impacta la corteza del cerebro, lado derecho del cerebro, frontal, y disminuye los conductos bronquiales, lo ulcera, porque explica el doctor Hammer que todo tejido ectodermal regido por la corteza del cerebro, en la fase activa, porque hay 2 fases, primero ulcera, disminuye, y en la fase de curación crece y repara. Entonces, en la primera fase, al haber ulceración, ahora la quinta ley habla de un sentido biológico, vamos a ver más adelante, y ese sentido biológico hace más espacio, el lumen se aumenta para jalar más aire biológicamente y combatir esa amenaza, combatir ese peligro de esa amenaza territorial. Por lo tanto, ahí se ulceran los conductos bronquiales y al llegar va a depender de algo que él llama masa conflictual, la intensidad del conflicto, qué tan grande fue y qué tiempo duró en resolverse.
Esas dos vertientes le llaman masa conflictual. A mayor masa conflictual, el paciente va a morir más fácilmente, o se va a complicar su enfermedad, o va a ser un proceso más grave que otro. Por eso en la fase de, hay una fase, en la fase de vagotonía, en la fase de corazón hay dos fases, ahorita lo vamos a ver, una A y una B. En la fase A aparece la llamada telectasia y en la fase B aparece la neumonía. Por eso veíamos pacientes con neumonía y veíamos pacientes con atelectasia. Y los pacientes con atelectasia, que es el cierre, hace que entremos en pánico. ¿Y qué lo hacíamos? Aislarlo, que es otro conflicto que se llama conflicto de túbulos colectores por sí solo, cuando se siente abandonado, aislado, excluido, expulsado, cuando siente que lo han arrojado a algún lugar del que no pertenece, cuando se siente desenraizado, cuando lo meten al hospital a fuerza y no quiere el hospital, cuando amenazan de no volver a que vea a sus familiares, se va a quedar y se lo voy a entregar, ya ni se lo voy a entregar. Toda esa sensación de soledad y abandono hace que entre un conflicto. Ya en la fase de vagotonía, de la neumonía, del conflicto de amenaza territorial, hay inflamación de los conductos y de los bronquios, pero hay también inflamación de la zona del cerebro, la corteza, que regula esa parte. Y cuando hay un nuevo conflicto de colectores, que es un conflicto de soledad, abandono, y lo que hace su programa es retener agua. Y cada líquido que entra lo va a retener o no lo va a poder orinar. Y es por eso que el paciente aumenta su edema, aumenta su gravedad, y el paciente que fue aislado, que fue excluido, es un paciente que estaba más fácilmente con la posibilidad de morir. Y si a eso le agregamos que no iba a ver a sus familiares, que ya se iba a despedir, pues bueno, las cosas se dieron de esa manera. Un conflicto biológico de algo me huele mal. Recordemos que en la naturaleza los animales tienen un programa de supervivencia a través de los miles de años y desarrollaron el olfato para tratar de ver de oler a su agresor o de ser un depredador y poder oler a su presa. Entonces, cuando hay un miedo indefinido, cuando hay una amenaza que no veo por dónde va a llegar, eso se llama conflicto de algo me huele mal. Un conflicto de algo no está bien y se ulcera la mucosa nasal. Aparecen las llamadas anosmias, aparece en la fase de vagotonía la llamada úlcera de la mucosa nasal y aparece ya en la fase de solución, bueno, esa es la fase activa. En la fase de solución se edematiza esa úlcera y aparece la rinorrea y aparece lo que conocemos como gripe. Entonces, la gripe es la fase de solución de un conflicto de un miedo indefinido. Un conflicto de morir de hambre es un miedo por la carencia de alimentos, ya sea porque económicamente he perdido mi estabilidad económica, he perdido mi negocio, mi empresa, o porque literalmente no tengo para comer o no tengo comida o no tienen los míos comidas y puede provocar por lo tanto crecimiento tumoral en hígado. Al ser un tejido endodermo regido por la corteza aumenta para que el sentido biológico es que todo alimento que ingrese pueda asimilarse, meterse en un granero porque vienen tiempos de carestía. Entonces aumenta el parénquima hepático para poder absorber eso. Y ya en la fase de solución se degrada con ayuda de micobacterias, cirrosis hepática, o se degrada o se encapsula y se queda ahí. Y ya no hace más daño. Conflicto biológico de abandono, que les decía, profundo, o de miedo a ser hospitalizado, trae, cuando este conflicto aparece en la fase activa de conflicto y está una fase de vagotonía o un conflicto en fase de solución, aquí aparece lo que llama síndrome de túbulos colectores. Este complica cualquier enfermedad. El tercer criterio dice que el desarrollo determina el desarrollo exacto del foco de Hammer, o el desarrollo del conflicto determina el desarrollo exacto del foco de Hammer en el cerebro, así como el desarrollo del cáncer o enfermedad equivalente al cáncer en el órgano. Hay una sincronía perfecta, hay una regulación desde la psique hasta el cerebro en sincronía. Es importante tener un concepto que se llama la lateralidad.
Hay que preguntarle al paciente que aplauda, y si el paciente aplaude la mano que dirige al golpe, que da la fuerza, la mano que dirige la frecuencia, la mano que queda dominante, es la persona diestra. Pero si la persona aplaude así, es la persona zurda. Esto es muy importante para programas de la corteza, de la sustancia blanca y del cerebelo. Para el tronco del cerebro no es importante porque no se lleva lateralidad. Ahí vemos un primer gráfico de los programas de las diferentes estructuras que rige el tronco del cerebro. Si ustedes ven, es una especie de triángulo de amarillo y después uno inferior de naranja y en medio está un punto oscuro. Ese punto oscuro corresponde anatómicamente, perdón, al cuarto ventrículo. Entonces vemos en la parte superior los túbulos colectores y desde el centro, en la parte inferior, desde boca, glándulas, faringe, esófago, estómago, núcleo del nervio acústico, está subiendo hacia la derecha, hígado, páncreas, duodeno, intestino delgado anterior yeyuno, después intestino delgado y rión, intestino ciego con intestino grueso ascendente y parte proximal del colon transversal, intestino grueso descendente con distal colon transverso, núcleo del nervio acústico, recto sigmoides. Ese es básicamente todo el gráfico. Y esta es la parte del cerebelo. El cerebelo controla la parte germinal media, el llamado mesodermo antiguo. Conducción nerviosa cerebro-órgano cruzada. Aquí sí hay lateralidad. La lateralidad es determinante. Conflictos de ataque, de desfiguración, de protección. En el anterior, conflictos de bocado. La sustancia blanca controla la parte de la capa germinativa intermedia, llamada mesodermo moderno. La sustancia del cerebro-órgano, excepto músculos ventriculares, la lateralidad es determinante y los conflictos de desvalorización tienen que ver con esta parte media y todas las estructuras óseas. No sentirse lo suficientemente fuerte, algo ha ido mal, no se ha acertado, eres un tonto, eres un inútil, no me gusta lo que hiciste. Todo esto es un tema de desvalorización. Y vemos ahí en la sustancia blanca, desde la cabeza hasta el pie, pasando por cuello, tórax y columna, cadera, rodilla y pie. Y este es el gráfico que nos aporta, es un nuevo gráfico que aporta su investigación científica a la humanidad y a los médicos, la corteza cerebral. La corteza cerebral controla la capa germinativa externa llamada ectodermo. La conducción nerviosa, cerebro-órgano cruzada, lateralidad determinante, los conflictos sociales de territorio o de separación, o conflictos motores, o miedo de frente, o peligro por detrás o por delante, son los programas que vemos en esta área del cerebro. Ya vemos aquí, por ejemplo, el esmalte dental, que tiene que ver con un conflicto de separación en los arcos branquiales, tiene que ver con un conflicto de miedo frontal, y así sucesivamente. Vemos ahí en el punto número 1, que es acá, en la parte central hacia arriba, los músculos estriados de la corteza motora, pierna derecha e izquierda. En el punto 2 vemos la epidermis, pelos, pierna derecha e izquierda. Y el punto 3, periósteo, corteza temporal, pierna derecha e izquierda. Y desde arriba vemos los arcos braquiales, las células beta de la insulina, en la parte central, perdón, los músculos bronquiales, la mucosa bronquial, el músculo ventricular derecho, la arteria coronaria, que tiene que ver con un conflicto de territorio en los hombres, conducto excretor de la mucosa gástrica, bilis y páncreas, la pelvis renal, la uretra de la mucosa de la vejiga, la mitad derecha de la retina y el humor vítreo. Y del lado izquierdo, por arriba, conducto tiroideo, célula alfa-glucagón, músculos de la laringe, mucosa de la laringe,
músculo ventricular izquierdo, venas coronarias, cuello uterino, mucosa del recto y del ano, pelvis renal, sí, uréter, su mucosa y vejiga, mitad derecha e izquierda. Entonces nos entrega. La segunda ley nos dice que cada programa o cada enfermedad se desarrolla en 2 estadios o en 2 fases, siempre y cuando exista la solución del conflicto. Estas 2 fases corren en forma sincrónica en los 3 niveles, psique, cerebro y órgano. En la fase activa de conflicto, también llamada simpaticotonía permanente o fase fría, después de la conflictólisis o la solución del conflicto, viene la fase que le llama fase de reparación o fase posterior a la conflictólisis, donde la divide en una parte A y en una parte B. También la llamada fase de solución, la fase tibia y la fase caliente o vagotonía. La conflictólisis o solución del conflicto marca el inicio de la fase de reparación. Vemos ahí la segunda ley. La segunda ley podemos explicarla de esta manera. Vemos una línea punteada azul, una línea horizontal, vemos una línea roja por debajo, vamos a decirlo así, que significa un ciclo normotónico. Por 12 horas estamos en el día y por 12 horas estamos en la noche. Día, noche, día, noche, día, noche, en 24 horas. Esto se llama normotonía, eutonía, ritmo eutónico o ritmo normotónico. Este equilibrio ya lo sabíamos en medicina, pero se ve interrumpido cuando aparece el DHS. Cuando cae un mazazo en la vida del paciente, entra en un periodo de simpaticotonía permanente, una fase fría, una fase de estrés. El doctor Hammer dice que las manos y los pies se ponen fríos, que tengamos que ahora no solo saludar al paciente, sino sentamos sus manos y vemos su calor corporal. Y después del DHS, el paciente obviamente queda en este estrés permanente, en esta fase de conflicto activo, en esta fase de simpaticotonía, en esta fase en la que no ha solucionado el conflicto para pasar a la solución del conflicto que le llama conflictólisis. Esta conflictólisis hace el cambio de simpaticotonía a vagotonía y lo divide en 2 el doctor Hammer. Está también llamada fase caliente, fase reparativa, fase de curación. La división es una posterior a la conflictólisis A, PCLA, y posterior a la conflictólisis B, PCLB. La primera, la fase PCLA, está caracterizada por haber edema, por haber dolor y por haber inflamación. Todas las llamadas infecciones están en esa fase, están en ese periodo corto. Después viene una crisis epiléptica y viene la fase PCLB. En esta es la fase cicatrizal, restitutiva o reparativa para regresar a la normotonía. Entonces, ¿qué es la normotonía? Normalmente nos encontramos en un estado de equilibrio o bien fluctuamos fisiológicamente en una activación del sistema nervioso simpático a una activación del sistema nervioso parasimpático, siendo ritmo día-noche, actividad, descanso, el equilibrio. Esto es nuestro equilibrio que mantiene la salud. ¿Qué es un DHS? Es un acontecimiento que señala el principio inmediato de una cascada de modificaciones que impactan instantáneamente en 3 niveles. A nivel de la psique tendrá pensamientos recurrentes como disco rayado, tratando de solucionar qué hago para solucionar este conflicto. Si es por dinero, ¿a quién le pido? ¿Qué me deben? Si es por una situación de enfermedad, estoy estresado, ¿qué me va a pasar? Toda una serie de situaciones que pueden ir al paciente en esta situación. A nivel del cerebro se van a activar los llamados focos de Hammer. A nivel del órgano vamos a tener un cambio funcional o estructural como parte del programa a preservar la vida tanto como sea posible. Bien. En el momento del DHS, con una lógica completamente sensata desde el punto de vista biológico, se asiente una actividad del sistema nervioso ortosimpático. Esta activación es absolutamente óptima que permite al individuo reaccionar a aquel acontecimiento inesperado, repentino,
y que la ha sorprendido inesperadamente. La activación del sistema ortosimpático persistirá hasta cuando no se haya solucionado el conflicto inicial. En este estado de simpático puede ser más o menos intenso y dependerá además del tiempo de solución de la masa conflictual, del tiempo del estado de simpaticotonía, y se tendrán las señales físicas, psíquicas, que se manifestarán que me indicarán, físicas y psíquicas que me indicarán que estoy en un estado de conflicto activo. Es decir, me va a dar síntomas como insomnio, va a dejar de dormir la persona. Una persona que llegue con ustedes tenga insomnio, tiene un conflicto que no ha solucionado y tiene un conflicto que tiene que solucionar, por eso entró en insomnio. Va a tener falta de apetito, va a bajar de peso, va a haber taquicardia, va a elevar la presión arterial porque hay vasoconstricción, hay extremidades frías. ¿Qué es la conflictólisis? Lisis es disolución, degradación. Entonces, es la solución del conflicto y es el punto de cambio de la simpaticotonía mantenida a la vagotonía permanente. Es decir, que el ritmo diurno-nocturno continuó hasta que se hizo presente el nocturno. Que es lo mismo el tono de estrés a llevarnos a la relajación. La llamada conflictólisis es un acontecimiento que permite solucionar el conflicto y tiene una connotación positiva, representa el alivio de una solución. Sin embargo, es el inicio de síntomas acompañados de infección, inflamación, dolor. ¿Cómo decía Hammer para hablar de la solución del conflicto? Si una mujer ha perdido un hijo, le dice, embarázate de nuevo. Si esa mujer no se puede o no se quiere embarazar y adopta un hijo, si esa persona no adopta, bueno, tiene un perrito. Si esto no es posible, bueno, soluciona esa pérdida para que ese ovario que estaba creciendo para hacer más hormonas, para volver a concebir un hijo, para hacerla más joven por la cascada hormonal, para hacerla más seductora, para hacerla más atractiva y para verla más joven. Es esa cascada hormonal que permite, ¿sí?, solucionar esa situación. Entonces tenemos después la PSLA, la fase de curación, pero PSLA, fase postconflictólisis. Una vez solucionado el conflicto, el paciente presenta en primer lugar los siguientes síntomas externos: ya buen apetito, fiebre. El paciente está sumido en una vagotonía permanente o predominantemente vagotónica. Puede haber infecciones, puede haber proceso inflamatorio, puede haber dolor. Eso es lo que el paciente percibe. Ocurre esta crisis epileptoide, esta crisis curativa, en el punto más alto. Hace la conflictólisis, una línea horizontal, entra en vagotonía y este es un pico de simpaticotonía. Entonces, en el punto más bajo de la vagotonía dispara la epicrisis, corre de forma paralela en los tres niveles, cerebral y orgánico. Por lo tanto, inmediatamente después de la epicrisis sigue una fase diurética. ¿Cómo saber que ese paciente entró en conflictólisis? Va a orinar sin darle ningún estímulo, ya sea en frecuencia o en cantidad, expulsando este edema tanto del órgano como del cerebro para favorecer la curación, en la que el cuerpo elimina todo el agua externa. A partir de la epicrisis, el organismo entero regresa lentamente a la normotonía, siempre y cuando no se presente alguna recaída del conflicto. Los eventos típicos que ocurren durante la epicrisis son ataques cardíacos, embolismos pulmonares, eventos vasculares cerebrales, crisis epilépticas y epileptoides, sangrado de úlceras gástricas, ataques asmáticos, la crisis de la neumonía, coma hepático, sangrado de hemorroides, vómito, diarrea, sangrado de tumores, ataques de migraña.
Veamos brevemente cómo la naturaleza tiene un programa de supervivencia. Mientras me voy a permitir quitarme el saco, por favor, me disculpan. Vemos ahí un guepardo o un leopardo con un lince. El lince no se mueve. El lince lo tiene totalmente fijo, lo tiene totalmente... el doctor Hammer con eso explica las esclerosis múltiples, la esclerosis lateral amiotrófica, explica las epilepsias. Ahí se acerca una hiena, el camarógrafo recorre y vuelve, se distrae y suelta al cervatillo del cuello. Y él cae como inerte. Haber le llama a ese momento conflicto biológico de hacerse el muerto. Ahí lo vuelve a pescar, pero ahora ve que aquí hay 3 mandriles, 1, 2, 3, al menos, más la hiena, y son 2. Y entonces estos mandriles se acercan donde está el leopardo. El camarógrafo vuelve a recorrer. Vuelve a tomarlo del cuello. Sin embargo, se acercan tanto que logran hacer lo que escape. Ahí pasan los 2 mandriles a un lado del cervatillo. Y el cervatillo, cuando vuelve el camarógrafo a volverlo a focalizar, no mueve absolutamente nada. Ni parpadea, ni hay ningún reflejo respiratorio, no hay un reflejo digestivo, no hay absolutamente nada. Después de pasar un tiempo y pasar el peligro, un peligro es que un coche se pueda venir hacia mí, me pueda atropellar, una situación en la que un par de personas, uno de ellos se quiere divorciar y el otro no puede sujetarlo, un conflicto en el cual yo no encuentro solución porque le digo tanto al banco que me va a quitar mi casa. Esta situación, ahorita ya empezó a mover la cavidad abdominal y obviamente la respiración, que lleva un ritmo. Ahí se mueve la ramita del pasto, que puede explicar que está ya ventilando. También hay guiño del ojo o movimiento de la mano, hay guiño o movimiento de la orejita. Ahí está con mucho mayor intensidad, también está empujando la ramita con mucho mayor intensidad y cuando él siente que ha pasado el peligro, cuando él percibe que ya no hay un peligro inminente, empieza la convulsión. Esto en la naturaleza nos está enseñando que es una crisis epiléptica, así le llamamos nosotros, o una convulsión tónico-clónica, generalizada, y es como una especie de reseteo, de reconexión, de inflamación del cerebro para regresar a la normotonía. Ahí se sigue moviendo, ¿sí? Sin embargo, no se genera pánico, no se genera susto, no se genera complicaciones, la propia naturaleza y él o la naturaleza están saliendo de ese programa biológico. Y una vez que sale de su crisis epiléptica, con toda la tranquilidad, pero con toda la fuerza, se levanta y empieza a correr. Él está libre y una vez más pudo sobrevivir a un ataque de un depredador. La fase PCLB, en la segunda parte de la fase de reparación, la llamada PCLB, se inicia con la eliminación del líquido que vimos en la crisis epileptoide, retenida en los órganos y en el edema del cerebro que se formaron durante la fase anterior, la PCLA. Esta eliminación de orina se da normalmente en la parte más profunda de la vagotonía, que es la noche. La temperatura del cuerpo se normaliza y los dolores y molestias se reducen gradualmente hasta desaparecerse, siempre y cuando no aparezcan recaídas de conflicto o presente una retención de líquido.
provocando por el conflicto de prófugo, el cuerpo se repara solo y por lo tanto necesita un tiempo proporcional al tiempo que haya tenido que trabajar durante la fase activa. Si se reactiva la situación conflictual a causa de recaídas, o le llama también riel, pista o track, es decir, se alarga, lo que realmente es llamado como enfermedad crónica autoinmune. Es decir, dice el médico, él se está autoagrediendo. El significado biológico de los rieles o de las pistas o de los tracks es funcionar como una señal de alarma o de advertencia para evitar experimentar el mismo peligro de HS una segunda vez. En la naturaleza, estas señales de alarma son vitales para la supervivencia. Cuando hay pistas o recaídas de conflicto, y aunque el paciente ya está de salida y está en la fase vagotónica B, el paciente puede, por recaída de conflicto, volver a regresar a la conflictólisis. También tenemos algo que llama el doctor Hammer conflicto pendiente o en balance. Lo llamamos así, conflicto biológico pendiente o en balance, a la situación por la cual una persona permanece en la fase activa de conflicto sostenida, ya sea porque el conflicto no se puede resolver o no ha sido resuelto por completo, ha entrado en pequeñas soluciones, pero permanece predominantemente activo, o una persona puede vivir con un pequeño conflicto, como por ejemplo cáncer relacionado con un enojo, hasta una edad avanzada, siempre que el tumor no ocasiona obstrucciones mecánicas, por ejemplo en colon. Tenemos ahí el área del cerebro mapeada, puesta por un color, vemos la corteza del cerebro hasta arriba, vemos la sustancia blanca, vemos el cerebelo y vemos el tronco del cerebro en un corte sagital. Y ahora sí vemos, esto es algo interesante. El cerebro nuevo rige a la sustancia blanca y al ectodermo. Ambos, el ectodermo hace ulceración, el hueso, que es mesodermo moderno, hace necrosis, o bien hay una alteración en la función. Pero en la fase de curación, esto que ulceró va a aumentar, esto que destruyó, necrosó, va a aumentar, esto que paró su función va a restaurar la función. Entonces en la fase PSLB va a haber multiplicación celular, una restitución del tejido muchas veces más intenso que antes, o en más cantidad, o renormalización de la función. Y el tronco del cerebro y el cerebelo, que forman el cerebro antiguo, rigen al mesodermo antiguo y al endodermo. Y en la fase activa de conflicto, si en el anterior disminuyó, en este va a aumentar. Y va a haber multiplicación celular, va a haber la aparición de un tumor, va a haber multiplicación de micobacterias. Y al llegar a la fase de curación, se va a reducir los procesos tumorales con ayuda de micobacterias, con ayuda de hongos. Y vemos abajo en superposición la evolución del conflicto, la conflictólisis. ¿Ok? Entonces, el sistema ontogenético, que es lo que acabamos de platicar, explica la correlación entre la psique como el asiento del alma, el cerebro como el programador y el órgano dentro del contexto embrionario. Ontogenéticamente podemos explicar cómo y por qué, y evolutivamente o filogenéticamente por qué cambia o modifica una situación así del organismo humano. Muestra que ni la localización del foco de Hammer en el cerebro, ni la proliferación celular, o la pérdida de tejido, o la necrosis o la ulceración que siga un DHS son fenómenos accidentales, sino que son procesos que forman parte de un sistema biológico inherente a toda especie como parte de un programa especial biológico sensato y significativo que tiene la madre naturaleza para salvaguardar la vida tan como sea posible.
Vemos las cuatro zonas: el tronco del cerebro, que rige al endodermo; el cerebelo antiguo, que rige el cerebro que rige el mesodermo antiguo; la corteza del cerebro, que rige el ectodermo; y la sustancia blanca, que rige el mesodermo. Bien. En esa tercera ley, durante el desarrollo embrionario, el feto está creciendo y que pasa a una velocidad muy acelerada en todas las etapas de la evolución, desde un organismo unicelular hasta un ser humano completo. Este desarrollo ontogenético, reproducir el desarrollo, rememora o repite la historia filogenética de esta evolución. Se sabe que dentro de los primeros 17 días del periodo embrionario se desarrollan 3 hojas blastodérmicas o 3 hojas embrionarias o 3 hojas germinativas, a partir de los cuales se originan todos los órganos: endodermo, la hoja embrionaria interna; mesodermo, que divide a su vez en un mesodermo antiguo y moderno; y la hoja embrionaria externa. Aquí vemos un mapeo nuevo en el que Hammer nos dice y emparenta a un tejido embrionario con una zona del cerebro y que permite el comportamiento siempre de la misma manera. Es decir, el ectodermo en la fase activa va a haber ulceraciones y en la fase de curación va a haber crecimiento. ¿Qué significa esto? Esto es verdaderamente abismal, porque explica que un cáncer intraductal de mama, que es epidermis, regido por la corteza, en la primera fase de úlcera y en la fase de curación hace mitosis, hace crecimiento, hace crecimiento celular para reparar el boquete que hizo. Si le sacan biopsia y diagnostican carcinoma ductal infiltrante o intraductal, esa paciente estaba en fase de curación. La toma la medicina, le da quimio, le da radio, le da morfina por el dolor y adiós paciente. También la médula cerebral la emparenta, le da empate con el mesodermo nuevo y el cerebelo con el mesodermo antiguo. Y el tronco del cerebro rige estructuras del endodermo. El doctor Hammer descubre que los tejidos que derivan de cada una de las hojas embrionarias muestran una respuesta muy distinta durante las fases de conflicto activo y de reparación. La multiplicación celular o mitosis puede ocurrir tanto en la fase activa del conflicto, por ejemplo, les decía yo, en endodermo y mesodermo antiguo, como también esta mitosis en la fase de reparación del mesodermo nuevo y del ectodermo, dependiendo de qué sitio del cerebro y consecuentemente qué órgano o tejido sean impactados en cada DHS. Se puede hacer una división en dos grandes grupos: los tejidos controlados por el cerebro antiguo paloencéfalo y los tejidos controlados por el cerebelo o neoencéfalo. Este sistema autogenético de los tumores inferiores equivalentes tiene también criterios. El primer criterio dice que los conflictos de una misma hoja embrionaria siempre se van a corresponder con áreas del cerebro o relés, es decir, los conmutadores, los focos, las zonas o relés cerebrales ubicados en un sustrato cerebral determinado que gobierna dicha hoja. En caso que se active un conflicto, va a generar un foco de Hammer. En caso que afecte a órganos de la misma hoja embrionaria y genere formaciones histológicas similares propias de dicha hoja embrionaria. Muchos de nuestros órganos, PCL, el colon, son derivados a partir de una de las 3 hojas embrionarias, endoderma. Por otro lado, otros como el corazón, el hígado, el páncreas y la vejiga están formados por diferentes tejidos que son derivados de diferentes hojas embrionarias. Estos tejidos que emergieron en el tiempo por razones funcionales y adaptativas son considerados como un solo órgano, aun cuando a menudo tienen sus centros de control áreas muy diferentes y distantes al cerebro. Por otro lado, existen órganos, ¿sí?, que se encuentran distantes y separados del cuerpo. El recto, la laringe y las venas corresponden, aunque están controlados por áreas cerebrales que se encuentran cerca entre sí.
Es decir, corteza del cerebro. Puede que yo tenga el control de la vejiga, la corteza lateral derecha, y del otro lado tenga yo conflicto de identidad y me vea afectadas las venas hemorroidales. Y son estructuras, una vejiga, ¿sí? Y la otra recto, son estructuras ectodérmicas y están alejadas. Pero también pueden estar muy cerca dos estructuras y coincidir, o no estar cerca y coincidir. Veamos brevemente este tema interesante. Hasta abajo, que de amarillo, tenemos al endodermo regido o controlado por el tallo del cerebro. Los órganos del canal alimenticio desde la boca recto o todos los conflictos relacionados con boca y recto, todo el trayecto y órganos, como pulmón, como hígado, como riñones, como próstata, van a estar compuestos de células de tipo adeno. Y hasta arriba, el ectodermo, controlado por la corteza, es la epidermis, el epitelio de la laringe, la mucosa bronquial, como ya les decía, es ectodérmica, cervix, arterias y venas coronarias, la mucosa rectal, la curvatura menor del estómago, la mayor es endodermo, conductos biliares y pancreáticos, mucosa del tracto urinario, conductos tiroideos, conductos faríngeos. El mesodermo cerebro nuevo, controlado desde la médula encefálica, rige a los huesos, a los músculos, a los cartílagos, a los tendones, al tejido conectivo, a los vasos sanguíneos, al linfático, al parénquima renal, testículo, ovario y miocardio. Y por último, el cerebro antiguo, el corion de la piel dermis, pleura, peritoneo y pericardio, y la glándula mamaria. Entonces, el segundo criterio dice que los conflictos biológicos que cursan un patrón de comportamiento histológico distinto, es decir, en el paleoencéfalo, en la fase activa de conflicto, va a haber proliferación, crecimiento tumoral. Y en la fase de solución, pero al momento de la conflictólisis, deja de crecer. En ese momento, deja, por eso es importante saber qué conflicto le pegó, por eso es importante saber qué conflicto tiene, cómo fue, cómo lo vivió, para saber el paciente cómo le impactó. Los conflictos no se pueden detener, los conflictos suceden espontáneamente, los conflictos son sorpresivos, son dramáticos, no compartidos, biológicos, no psicológicos. El médico interviene para conocer las leyes a favor de buscar la conflictólisis, es decir, hay que platicar con el paciente, saber qué tipo de conflicto le impactó, saber si se encuentra en fase activa, saber si está en fase de vagotonía, si está en la A, si está en la B, si está en la crisis curativa, para que si este no ha evolucionado, se le invite a que resuelva su conflicto. Nosotros, decía Hammer, hay que ser muy lógico. Si perdió un hijo, que se embarace, sino que lo resuelva adoptando. Entonces, esto es muy importante. Si hay alguna pregunta, las voy a ir haciendo conforme vamos viendo. Entonces, el paleoencéfalo, en la fase activa, en la fase simpático-tónica, hace un crecimiento celular. Y en la fase de curación, reduce el tejido, hace la muerte del tejido por un proceso que él llama necrosis caseificante. Y nosotros lo hemos visto como la última parte del cáncer, se está muriendo, en realidad se está curando. Y tenemos el neoencéfalo, que en la fase activa de conflicto hace disminución celular, no como en el otro, o necrosis, o alteración de la función, o pérdida de la función y hace alteraciones, o hay proliferación celular. Es decir, hay un crecimiento tumoral. Esto quiere decir que todos los programas de huesos, las supuestas metástasis a hueso por PET-scan, por resonancia magnética, por tomografía, esa supuesta actividad metabólica del hueso o esa actividad del hueso, la mayoría de las veces son la fase de curación de una situación que el paciente no sabe. El linfoma es una fase de curación, es un proceso de curación cuando se presenta el linfoma, tanto el Hodgkin como no el Hodgkin.
Cáncer de bronquios o ulceroma carcinomatosa de bronquios o epitelial de otros tejidos. Todos los conductos son ectodérmicos. Entonces, por ejemplo, les decía yo el conducto del galactóforo, si hay un crecimiento, si la mujer es diestra, conflicto con su madre o su hijo, si es glandular, de pelea o preocupación. Si es conducto galactóforo, es separación. Me han arrancado de mi pecho, de mi hijo, a mi hijo, de mi pecho y de mi alma a mi hijo. Entonces, la mujer diestra va a ser un conflicto de enojo, preocupación en la parte glandular con madre-hijo de la parte cruzada, izquierda. Ya sea separación, siempre es nido, es hijo o madre. Y la izquierda ve esta relación a que no es ni su padre o no es pareja, es hermano, hermana, es primo, prima, tío, tía, partner, amigo, mascota. La mujer diestra, madre, hijo, y el resto lo que no es ni su madre ni su hijo. La mujer zurda es al revés. Entonces, ¿qué pasa en la fase? Uy, se corrió una. Órganos controlados por el encéfalo, los huesos, los nódulos linfáticos, la piel, los ovarios, los testículos. En la fase de conflicto activo, ahí dice fase activa de conflicto arriba, hay pérdida tisular. Pero cuando se repara, hace una reparación a través de tejido creciendo, genera. Y los órganos controlados por el cerebro antiguo, pulmón, hígado, riñón, colon, glándulas mamarias, en la fase activa de conflicto, generan. Y esta hace un proceso tumoral en mama, en colon, etc. Entonces, estos órganos del encéfalo van a generar y los órganos controlados van a degradar. El tercer criterio dice que tanto en la fase activa de conflicto de toda enfermedad, explica que es un suceso biológico inteligente con una finalidad determinada, que se puede interpretar y comprender bajo la luz de la embriología, el estudio del comportamiento de la filogenia y la ontogenia. Vemos ahí que están apareciendo unas letras, mientras aparecen. Vemos ahí las mismas estructuras del cerebro que les decía. La corteza cerebral tiene una marquita de azul y tiene que ver con conflictos de separación, territoriales y sexuales. La sustancia blanca, que está de morado, tiene que ver con conflictos biológicos de autodevaluación y pérdida. El cerebelo, que está de un azul claro, tiene que ver con conflictos de ataque. Y el tronco del cerebro, que está con un verde, tiene que ser conflictos biológicos de respiración, alimentación y reproducción. El tronco del cerebro. Ahí vemos un gráfico que hice como para tratar de comprender todo este proceso. Tenemos al endodermo, que es la hoja embrionaria interna. En la fase activa de conflicto va a haber un crecimiento de tipo adeno, entonces va a haber un adenocarcinoma, tumor y tejido. Y en la fase de curación va a haber reducción del tumor con ayuda de tuberculosis. Después, aquí vemos algo que se llama fase de conflicto activo. Y es el sentido biológico, el por qué aparece ese programa, se encuentra en simpaticotonía. Dice ahí, conflicto activo. Es decir, cuando hay un miedo a morir,
los alvéolos pulmonares crecen y crecen para capturar bocanada de aire. Conflicto de bocado, la parte más arcaica, más antigua, y es poder sobrevivir. Crece el pulmón si uno tiene miedo a morir con muchos nódulos, o si tengo miedo a que muera alguien de mi familia, en los animales de la manada, aparece un solo nódulo solitario. Y entonces, el sentido biológico es que hace más tumor cerebral para capturar más aire y poder sobrevivir ante ese miedo o esa amenaza a morir. Y eso es importante porque podemos entender cómo se comporta el programa, qué sentido tiene que crezca. Y ya en la fase de curación, de hecho, crece el tejido, pero también crecen las hongos, las micobacterias, las bacterias y la tuberculosis. O micobacteria tuberculosis. Y en la fase de curación, se reduce el tumor con ayuda de estos hongos o micobacterias, por medio de una tuberculosis caseificante. Por ejemplo, yo les hablaba del miedo a morir con cáncer de pulmón. En la fase de curación hay reducción con micobacterias y aparece en pulmón lo que conocemos como tuberculosis. Si a un paciente se le da el peor diagnóstico, por ejemplo, cáncer o SIDA, el paciente puede impactarse y generar miedo a morir. Y entonces va a haber un crecimiento tumoral y después una tuberculosis. Podemos entender ahora cómo los pacientes con VIH, que es un tema, les voy a mostrar algo, que es un tema absurdo en el que no se ha aislado el virus, que es un tema incongruente porque los 3 T's dice textualmente que no sirven para aislar o que no sirven para detectar VIH. Es un tema incongruente porque Luc Montayer y Roberto Galo les preguntan si han aislado el virus y nunca lo aislaron. Es un tema completamente. Si el paciente con VIH tiene miedo a morir, más adelante hará la tuberculosis cuando se le quite el miedo a morir. Y entonces, ¿qué decimos? Se le bajaron sus defensas, es una enfermedad autoinmune y entonces desarrolla tuberculosis y lo sentencian a morir. El mesodermo, la hoja embrionaria media, tenemos un mesodermo antiguo y en ese mesodermo antiguo también va a haber células de tipo adeno. Entonces, en la fase activa de conflicto, dice fase CA, va a haber tumor más tejido. Y en la fase de curación va a degradar los tejidos o va a reducirlos con ayuda de micobacterias. También el sentido biológico está en la fase de conflicto activo. Después tenemos el mesodermo moderno. Las bacterias, en la fase activa de conflicto hay necrosis del hueso, menos tejido. Y tenemos en la fase de curación que al principio que había hecho necrosis, ahora la va a reparar, va a haber restitución del tejido necrotizado, pero muchas veces se genera con un input mayor, con un crecimiento mayor, y hace un crecimiento bastante más grande que antes. El sentido biológico se encuentra en esta fase, que al restaurarse, al repararse, se hace mucho más fuerte. Obviamente el hueso. Y tenemos por último el ectodermo, con o sin presencia de virus, que en la fase activa hace úlceras y en la fase de curación hace reparación, cicatrización y que permite comprender que cualquier tejido que crezca no es cáncer, como lo hemos visto a la microscopía electrónica por un tema de mitosis. La cuarta ley biológica es el rol benéfico de los microbios y su relación con las 3 capas embrionarias durante la fase de reparación de cualquier enfermedad o cualquier SBS o programa especial con pleno sentido biológico de la naturaleza. En normotonía, antes de un programa, así como en la fase de conflicto activo, los microbios están en espera latente. Sin embargo, en el momento en que el conflicto se resuelve, los microbios que residen en el órgano relacionado al conflicto reciben un impulso del cerebro para asistir al proceso de reparación activa. Por lo tanto, los microbios están activos solamente en las fases de reparación. Esto permite comprender que los microbios a los cuales le habíamos puesto los responsables de las enfermedades son apatógenos, son
no causan la enfermedad. La clasificación de los diferentes microbios se realiza según la pertenencia a las hojas embrionarias. Hammer emparenta el ectodermo con los virus en caso de que existan, porque los pone en tela de juicio como el gran científico que es. El mesodermo emparenta con bacterias y algunas micobacterias, y el endodermo con hongos y micobacterias. Entonces, los hongos y las micobacterias trabajan en los órganos endodérmicos, regidos por el tronco. Las micobacterias y las bacterias trabajan en órganos mesodermos regidos por el cerebelo. Y las bacterias trabajan en los órganos regidos por mesodérmicos, regidos por la sustancia blanca. Los virus, siempre que existan, porque son hipotéticos, trabajarían exclusivamente en los órganos no ectodérmicos regidos por el córtex cerebral. Estos son regidos, los microbios, por el tronco cerebral. Estamos hablando de los hongos y las micobacterias. Los hongos y las micobacterias son descombradores, es decir, eliminan tumores endodérmicos regidos por el tronco, ya que están conformados por células de tipo adeno, exactamente se caseifican, es decir, una acción de descomponer el tejido, los órganos o los tumores del órgano regido por el cerebelo, o el cerebro antiguo, tronco del cerebro, desde el comienzo de los conflictolisis, siempre y cuando no se consiga cazar, durante la fase normotónica y durante la fase de conflicto activo. Los tumores de órganos del mesodermo, ya estamos en el mesodermo antiguo, el cerebelo, del mesodermo cerebeloso, regido por el cerebelo, hoja embrionaria media, y que también ha provocado anteriormente un aumento celular, por ejemplo, un tumor de mama, un tumor de pleura, de peritoneo, todos estos tumores relacionados con el cerebro antiguo. Entran las bacterias como microcirujanos, dice él, naturales. Los hongos y las micobacterias remueven por completo el tumor glandular de la mama, mesoteliomas o melanomas que ya no necesitan más. Las bacterias que no son micobacterias operan exclusivamente, hablando ya de mesodermo moderno, hueso, ganglio, exclusivamente en órganos tejidos controlados de la sustancia blanca, cuyo origen es el nuevo cerebro mesodérmico. Durante la fase de estos tipos de bacterias ayudan a rellenar o a reponer la pérdida de tejido que tuvo lugar durante la fase de conflicto activo. En lo que a virus se refiere, en la ciencia colectiva germánica preferimos hablar de virus hipotéticos, ya que últimamente la existencia de los virus ha sido puesta en tela de juicio. Los virus, si existen, son puros reconstructores y restauradores, causando una fuerte hinchazón y rellenado en el déficit de las sustancias. Sustancia celular en proceso ulceroso. En los órganos ectodérmicos regidos por el córtex cerebral también trabajan exclusivamente como los microbios durante la fase de curación. Ahí vemos cómo los hongos están emparentados con el endodermo, las bacterias con el mesodermo y las llamados virus con el ectodermo. Por fin, la quinta ley. La quinta ley describe que cada llamada enfermedad es en realidad un programa especial, sensato, inteligente, con sentido biológico, creado para resolver un conflicto biológico inesperado con el fin de garantizar la supervivencia del individuo o el grupo. Por lo tanto, todos los programas ordinarios de nuestro organismo, así como los programas especiales con pleno sentido biológico de la naturaleza, han sido integrados a través de millones de años durante nuestra evolución, y estos son procesos útiles para sobrevivir y evolucionar. La adaptación está ligada a cambios funcionales y celulares de los tejidos propios. Estas enfermedades dejan de mostrarse como fenómenos negativos, es decir, si crece un tejido en hígado, ya no es, o en estómago o en pulmón, ya no es tan agresivo un melanoma en piel. Por ejemplo, el melanoma. Cuando a una mujer le amputan la mama, muchas veces hace un nuevo cáncer en la piel. Ese es un nuevo conflicto. Este conflicto se llama de ataque a la integridad o de desfiguración. Y cuando amputan la mama, pero además de amputación, es un tanto cruento porque quitan 20 y tantos ganglios, retiran, porque finalmente puede quedar una cicatriz muy feita
Y al verse al espejo, siente esa agresión. Y después empiezan a salir, son como empedrados, son duros los melanomas. Melanomas para proteger contra nuevos ataques. Entonces, la adaptación está ligada a cambios funcionales y celulares de los tejidos propios de las enfermedades. Dejan de mostrarse como fenómenos negativos. Sus características son consecuencia del programa especial sensato biológico inteligente con pleno sentido, que da la oportunidad de sobrellevar a cabo situaciones que involucran amenazas de supervivencia del individuo y de la especie. Conflicto biológico de hacerse muerto, por ejemplo, en lo que vimos, parálisis funcional. Sería el mecanismo de supervivencia ante una amenaza, origen o esclerosis múltiple. Gracias a las aportaciones de las 5 leyes del Dr. Hammer, hemos descubierto que la naturaleza nos ha dotado de mecanismos para hacer frente a situaciones inesperadas. Mediante programas especiales sensatos biológicos e inteligentes, comprendemos ahora que entre el 80% de los animales se curaban espontáneamente por sí solos, aunque tratándose de cánceres, aún tratándose de cánceres. Los seres humanos se curaban espontáneamente en la misma proporción antes de que existiera la quimio y la radioterapia y la morfina. El doctor Hammer dice que los animales no es fácil que hagan metástasis. Pregúntele a un veterinario o vean, puede morir de un tumor y casi siempre no hay, como en los humanos, tantas metástasis. Y dice Hammer porque no tienen médicos que los asusten. Un claro ejemplo está en los órganos controlados por el cerebro viejo. El tumor real de crecimiento celular se desarrolla en la fase activa de conflicto, lo cual significa que el choque biológico no se ha resuelto, mientras que el crecimiento celular para los órganos controlados por el cerebro nuevo se produce durante la fase de reparación, una vez que el choque biológico ha sido resuelto y simplemente comienza un relleno excesivo de la pared celular o la pared celular. Dado que la medicina convencional no entiende estos procesos con pleno sentido, percibe la fase de reparación de un órgano de control por el cerebro nuevo como un cáncer sin serlo. Dice el doctor Hammer, cegados trajimos frente a nosotros esta medicina, está hablando de la alopática, sin sentido, falta de alma, brutal. Llenos de asombro podemos darnos, ahora entender por primera vez, que la naturaleza tiene un orden. Esto ya lo sabíamos, dice. Y que cada cosa ocurre en la naturaleza tiene un propósito en el marco del todo. Y que los eventos que llamamos enfermedades no son alteraciones sin sentido, que ser reparadas por aprendices. Podemos ver que nada carece de significado, nada es maligno y nada está enfermo. En un congreso, unas conferencias magistrales presentadas por los laboratorios homeopáticos de Hasler en Guadalajara, México, el doctor Ramkrishna, de la India, presenta un caso. Yo recorté ese apunte. Se acompaña a las curas para los diferentes cánceres. Su uso acompaña, dice, paciente, sexo femenino, nacida el 27 de febrero, con un carcinoma mamario infiltrante. Primera consulta, 25 de abril. Anamnesis. Cuando recibe quimioterapia presenta constipación dolorosa con sangrado al salir la evacuación. Cada sesión de quimio le resulta verdaderamente intolerable. No solo tiene náuseas y vómitos, sino también un agotamiento total, cefaleas insoportables, insomnio, pérdida de cabello. Esta condición perdura varios días después de cada quimio, lo que hace que se presente a la sesión siguiente en un estado cada vez más lamentable. El motivo de la consulta es evitar las reacciones intempestivas y reforzar el estado general. Anamnesis sistemática dice, o escribe, deceso de su marido hace unos meses. El cáncer se desarrolló en el seno derecho. Ella es diestra, madre-hijo, pareja. Conducto galactóforo, me han arrancado de mi pecho, de mi alma, a mi marido, se murió. Él pone conflicto humano general, conflicto familiar importante en la familia política. Este hecho le parece grave, incluso chocante, se pone furibunda, con solo pensar en ello, con su familia cercana, en el trabajo no tiene problemas, es violenta por naturaleza. Sigue toda la historia clínica.
A mí lo que me llama la atención es que el médico homeópata ya está muy cerca y muchas veces inclusive lo hace, inclusive logra sacar DHS si el paciente le llora y después al siguiente consulta se siente mejor y mejor y mejor. Puede haber sido de verdad la elección del medicamento unitario, el similium, pero también pudo haber un impulso curativo, puede haber una parte curativa, puede haber algo que de repente no veíamos. El doctor Hammer describe a través de las 5 leyes biológicas los programas biológicos especiales significativos con pleno sentido. Cursan, una vez resolviendo el conflicto, hacia lo que el maestro Hahnemann nos da como el cimiento más grande, el llamado natura morborum medicatis, es decir, la naturaleza curativa de una enfermedad. Y el vis medicatrix natura, el poder curativo de la naturaleza. De la frase original del griego, la naturaleza es el médico de las enfermedades, atribuidas a Hipócrates. ¿Qué es lo que dicen las 5 leyes? Las 5 leyes dicen que el ser humano enferma por un DHS, que puede mantener un conflicto activo, que resuelve el conflicto, que viene una fase inflamatoria curativa, que viene una fase reparativa restitutiva y que regresa a la normalidad. Es decir, que el ser humano tiene la tendencia a la curación siempre y cuando resuelve el conflicto, no sea tan grande la masa conflictual y no haya recaídas de conflictos. Esto lo decía Hipócrates y esto lo dijo Hahnemann. Hay una capacidad innata de autocuración. Sin embargo, Hahnemann no lo defiende tanto como Hipócrates y no lo defiende tanto como Hammer. Él explica que hay siempre que darle un estímulo para esa energía vital, haga el proceso. En experiencia del doctor Hammer con los 30,000 casos y los 30,000 curados, el paciente se puede curar. Tiene un proceso de autocuración. Ahí estoy con el doctor Vicente Herrera, prácticamente abrazándolo, y arriba está el doctor Hammer y el grupo de Málaga del 2002. Le estamos invitando a un curso introductorio de las 5 leyes biológicas que imparte su servidor. El día viernes 10 de marzo iniciamos de 5 a 7:30. Por favor, comunicarse a ese WhatsApp para mayor información o al 2221 400645. 2221 400645, que es mi WhatsApp. También vamos a participar y están invitados al Congreso Internacional de Nueva Medicina Germánica, que por tercera ocasión me han hecho el favor y honor de invitar, y que vamos a estar en Almuñécar, Granada, España, del 16 al 19 de mayo, donde se reúnen, pues de alguna manera, los médicos, los terapeutas, las personas que se han dedicado a la difusión y que de alguna manera llevamos una formación lo más pura al trabajo del doctor Hammer. Muchos de ellos son formadores, muchos de ellos han estado con grandes maestros y de alguna manera son los que hemos sobresalido en estos años y me honra con ser invitado por tercer año. Otra vez el curso de marzo, lo repetimos, 10 de marzo 2023, viernes, de 5 a 7:30, va a durar 6 meses, una clase por semana. Este es el programa, está intentamos que sea muy completo. Lo que vemos en este curso introductorio o curso base, que le llamamos, prácticamente, vean, está muy enriquecedor, toman una captura de pantalla o si quieren el programa, con gusto se lo mandamos. Otra vez volvió a suceder que estamos ahí. Y estas son las redes sociales: Conciencia Curativa Biológica Facebook, los WhatsApp, Conciencia Curativa Biológica en Instagram, Conciencia Curativa Biológica en YouTube.
No sé si haya preguntas y respuestas. Bueno, preguntas, con gusto le damos respuestas. Sí, doctor, ya hay algunos comentarios. A ver, vamos a empezar en orden. ¿Cómo define la nueva medicina la psique? ¿Tiene que ver con las creencias? Perdón, les pido por favor a todas las personas que tengan preguntas que las vayan a escribir en el chat, las voy a leer. Entonces, repito, ¿cómo define la psique la nueva medicina germánica? ¿Tiene que ver con creencias? El doctor Hammer no trabaja o no habla mucho, solamente habla que la psique es el asiento también no solo de las emociones, sino el asiento del ser, el asiento del alma. ¿Por qué el doctor Hammer explica que no son las emociones? Porque es muy sencillo entender que estos programas se repiten en la naturaleza o se pueden valorar muy fácilmente en el reino animal. Es decir, que cuando una mujer pierde a un hijo, si este es un proceso brutal, traumático, vivido en soledad, aparece un tumor ovárico. Lo mismo una hembra loba en una manada de lobos cuando pierde a su pequeño lobo. Aparece también un quiste ovárico. Un cáncer de mama en la mujer cuando pierde a su hijo, lo mismo que una vaca cuando pierde a su ternera. Entonces, los conflictos, las emociones no tenemos en los animales, no que no lo tengan, sino que no tenemos toda la cantidad de colorido, de tipificación de emociones idénticas a los animales. Hammer habla de una respuesta biológica y habla, por ejemplo, que los animales también tienen alma y que él está en contra de los experimentos que se hacen en los animales porque son hermanos menores, dice él. También lo decía algún autor que las plantas eran hermanos menores. Y también estos conflictos biológicos se pueden ver en el reino vegetal, en las plantas. Se pueden ver focos de Hammer, se pueden ver plantas enfermas. Entonces, es un contexto, si bien es cierto que ahí anida la parte emotiva y la parte del alma, también la parte del ser, de la esencia, del ánimos. Esa es la parte de la que habla la homeopatía. Ok, siguiente pregunta. O sea que el paciente con VIH cuando hace neumonía por neumocistis camini, ¿qué significaría? Cuando hace neumonía por tuberculosis o por neumocitis carini, sería la fase de vagotonía de un conflicto de miedo a morir. Ok, siguiente pregunta. ¿Las arritmias cardíacas en qué estadio se encuentran? La arritmia cardíaca depende de la parte del conflicto. Puede estar en fase activa o en fase de curación, dependiendo del tejido embriológico y del tipo de conflicto. Ok. ¿Existe un conflicto biológico en divertículos esofágicos y la homeopatía tiene algún remedio para ello? Sí creo que haya remedios en homeopatía. Habría que hacer una buena repertorización y también, obviamente, agregar los síntomas mentales. Y sí también tiene que ver con un conflicto biológico. Una mujer que fue operada 2 veces en la mama derecha, ella es diestra y ahorita le duele el pulmón, ¿a qué se puede deber? Con mucho cariño y mucho respeto, no tengo la menor idea porque puede que en pulmón tenga una patología, habría que hacer estudios si está involucrado el pulmón, si no es una neuralgia, si no es una lesión de las vértebras torácicas, habría que ver si es el pulmón verdaderamente. Si es el pulmón, el parénquima tiene que ver con un miedo a morir. Si es el bronquio o la mucosa bronquial, el conducto bronquial, es una amenaza territorial. Y el dolor casi siempre se presenta en la fase de curación. ¿Cómo sería el abordaje en paciente femenina con leucemia? Igual que el paciente masculino.
El paciente con leucemia es importante buscar el conflicto para no recaer. Siempre hay un conflicto de desvalorización brutal. Hay que evitar que tenga nuevos conflictos. Hay que darle homeopatía para mejorar si hay trombocitopenia, tratar si hay hemorragia, tratar los mentales para no desvalorizarse nuevamente. Hay que utilizar moxibustión si las plaquetas están muy bajas. Con gusto les paso una fórmula, aumenta las plaquetas de la moxibustión. Hice una tesis de investigación de la especialidad de acupuntura en el Politécnico Nacional y logré demostrar que con la moxibustión suben las plaquetas, lo mismo que con homeopatía suben las plaquetas. Entonces son dos buenas técnicas y herramientas para acompañar al paciente. Y el paciente, si no hace quimio, si no hace radio, si no le dan morfina, si no entra en pánico u otro conflicto, el paciente se llega a curar. ¿Podría explicar un poco más el conflicto en los divertículos esofágicos? Nos llevaría un poquito de tiempo, pero tiene que ver con recaídas conflictivas de enojo indigesto, enojo difícil de tragar, digerir, enojo como traición, deshonestidad, trastorno, conflicto de guarrada, de cochinada, de porquería. Ok, me comenta Bárbara si le puedo compartir el protocolo completo de leucemia para mi papá. Bueno, aquí yo quisiera comentar que las personas que están en esta plática y que tienen el equipo Mars 3, si ustedes estudian Hammer a profundidad, pueden hacer las plantillas. Y no sé usted qué quisiera comentar sobre la leucemia, doctor, si pudiéramos agregar algo. Pues lo mismo que es una fase de curación y hay que ayudarlo a ese proceso. No hay un protocolo no hay un protocolo establecido. Hay que individualizar al paciente, hay que ver sus mentales, hay que ver su personalidad, hay que ver cuál es el conflicto. Hay que individualizar y personalizar cada persona. No hay protocolos para todos. Ok. ¿Qué ocurre entonces en un niño con leucemia? ¿Cómo se explica? Tiene 6 años y está recibiendo quimioterapias. ¿Está errado el tratamiento? Desde la perspectiva de lo que encontró el doctor Hammer, sí. Él decía que los blastos son inofensivos y la quimioterapia va en deterioro, en daño, en destrucción de los blastos. Pero el problema es que la quimioterapia no es selectiva. Puede ser hepatotóxica, nefrotóxica, cardiotóxica, se cae el cabello, deja de comer. Es una terapia inhumana y agresiva. No es una terapia, es una pseudoterapia. Entonces, definitivamente, sí está errada la terapéutica. Y un niño de 6 años, desde luego que se desvaloriza. Si la niña que llegó conmigo de 3 años y medio, en teoría, híjole, no quiero decir que tenga menos inconsciencia, pero que puede percibir menos los conflictos, su conflicto brutal en ella era su padre se estaba yendo, dejaba de ver a su padre porque estaban divorciándose los padres. Desde luego que desde recién nacido tienen conflictos biológicos. Ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Por favor, si la puede escribir en el chat. Inclusive, sumado a esto, hay conflictos inúteros. Hay conflictos que sufre el embrión dentro de la madre y hay conflictos que sufre la madre y que le impactan al embrión. Aquí pregunta Enrique que si tengo consultas por Zoom. Sí, y su amiga perdió a su hijo, 35, la semana pasada por un bioshock, le llama, cuando aparecerá el síntoma. Si fue sorpresivo, dramático y no compartido, pues por lo menos 6 meses después. Si no aparecen los 6 meses después, no va a suceder. No todos los traumas generan cáncer. ¿Tiene alguna otra pregunta usted, doctor? Yo no, Que le yo... haya llegado, perdón, que le haya llegado a usted. Llegó lo de su... Ok. ¿La conflictolisis sucede espontáneamente? Sí, siempre y cuando se solucione el conflicto. Ejemplo, me acaban de avisar que yo tengo que desalojar la casa porque debo un dinero al banco. Ese día no duermo, me han dado de prórroga un mes, ese mes no voy a estar tranquilo,
necesito saber cómo puedo recuperar, obtener ese dinero porque no quiero perder la casa, necesito estar dando vueltas quién me debe, a quién le he prestado, quién me puede prestar, qué puedo vender, hasta que yo llegue al banco y entregue, en ese momento se soluciona el conflicto. Se tiene que solucionar el conflicto literal. Si un animal va depredando a un otro y lo va correteando y se logra meter en un hoyo hasta que logra irse y meterse al hoyo y está fuera de peligro, ahí resuelve el conflicto. Y ese mismo que estaba cazando hasta que coma y case a alguien, resuelve el conflicto. El conflicto se tiene que resolver, obviamente. ¿Cómo interviene el médico conocedor de las leyes de Hammer para favorecer el conflicto, la conflictólisis? En esto, con lo que hace la homeopatía, interactuar con el paciente, hacer una consulta, hacer un seguimiento. Dice Hammer, meterse en la piel desnuda del paciente, meterse en esa parte anímica y ser un detective psicocriminalístico para tratar de sacar el sufrimiento del paciente. Esas palabras son muy textuales de Hammer, pero son muy parecidas a lo que hace la homeopatía. Una pregunta aquí, dice, ¿una persona que no sea médico puede estudiar el curso? Sí, con todo gusto. Dice, ¿qué conflicto hay detrás del vitiligo? Una pérdida brutal de un ser querido. Se pierde el melanocito por este trauma tan grande que vivió. Un ejemplo, va saliendo una persona de la calle, se adelanta a su mamá y es atropellada, ve el atropellamiento y ve cómo están los órganos regados. Esa brutalidad hace que aparezca el vitiligo. No sé si haya más preguntas. La que le comenté ahorita, ¿una persona que no sea médico puede estudiar el curso? Sí, sí lo puede estudiar. A ver, chicos y chicas, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues a la 1, a las 2, a las 3. Les agradecemos a todos su presencia y recuerden que este video va a estar disponible en el canal de YouTube Bruscopen Sistemas de Respuesta Cuántica aproximadamente en 2 semanas. Muchísimas gracias por su asistencia. Buenas noches a todos. Gracias a todos, un abrazo cálido. Gracias, Alexis. Gracias, doctor.